Nuevamente es un placer estar con ustedes y compartir un poco ahora acerca de este tema. Y vamos a ver una combinación de temas. Esta es una de las destrezas que se trabaja mucho en el área de ingeniería a nivel profesional, pero no es exclusivo de los ingenieros. O sea, es un tema que se puede adaptar a muchas circunstancias. Eh, de hecho, a través de los ejemplos que vamos a estar viendo, vamos a ver cómo situaciones y actualidades de las situaciones de la vida diaria lo podemos estar manejando. Vamos a hacer una combinación entre este concepto del project management con el PBL, porque, claro, nos estamos dirigiendo a maestros, no a ingenieros, y aunque sí tiene su aplicación, como menciona, diferentes actividades de la vida diaria, vamos a ver de qué forma podemos implementarlo nosotros en nuestra escuela a nivel, ¿verdad? A nivel de escuela, o sea, proyectos y actividades que se hagan a nivel de escuela, por ejemplo, por decir algo, una feria científica, una graduación, actividades así por el estilo, pero también qué aplicaciones podemos darle al salón de clases. Así que aquí vamos a ver una combinación de Project Management, del PBL, aprendizaje basado en proyectos, y cómo vamos a hacer una combinación de esas dos tareas para hacer actividades para nuestro salón de clase. Voy a comenzar con la parte de PBL. Como mencionamos, el Project Based Learning. Es una parte que nosotros estamos bastante relacionados con esto, al menos los maestros de escuela pública. Entonces, puede ser que la forma en la que se trabajó el asunto, como que todo el mundo lo va a hacer igual y al mismo tiempo y de una forma que tal vez no fue exactamente la mejor, pues puede ser que haya cierta resistencia de parte de los maestros respecto al PBL, pero la realidad es que es una estrategia muy buena para nosotros trabajarla dentro del salón de clases. En el caso de las actividades con las que se relaciona el PBL, estos elementos, primero está las destrezas de conocimiento que los estudiantes necesitan desarrollar. Se trabaja también lo que es el Inquiry-Based Learning, el aprendizaje por indagación, donde en vez de hacer una tarea de una clase o de una semana, se puede trabajar incluso múltiples semanas, donde el estudiante va a estar en continua búsqueda del aprendizaje, del conocimiento. Es una oportunidad para plantearles algún problema, para plantear algún reto que ellos tengan que desarrollar. Y algo característico del PBL es que debe ser cosas relacionadas con la vida diaria. Lo del mensaje, perdóname, sí. Lo del mensaje completo, sí. Gracias. Ok, disculpen si no habían podido verla bien. Pues estaba mencionando esto, que tiene que ser con actualidades, situaciones de la vida real. Por eso es importante que el aspecto de relacionar el PBL con STEM sea un aspecto bastante fácil de poder implementar uno con otro. También el estudiante tiene participación, tiene voz y tiene participación en las elecciones. Vamos a ver, hay ocasiones en las que el estudiante puede determinar el tema, mientras que pudiera ser que el maestro seleccione el tema, pero la forma en la que el estudiante va a dirigir su conocimiento, pues va a tener que tomar ciertas decisiones relacionadas con eso, con él o con su grupo de trabajo. Invita a que haya reflexión, que se considere el aprendizaje y se vea, ¿verdad?, esa relación de cómo ese tema ha beneficiado al estudiante, y el maestro es una forma de dirigir el aprendizaje, pero el estudiante va a desarrollar su propio aprendizaje. Es una ocasión también para, entre grupos, entre pares, hacer una revisión de lo que están haciendo, incluso hacerle recomendaciones antes de hacer el trabajo público, porque esa es otra característica que tiene el PBL. Una vez se haya desarrollado eso, hay que mostrarlo a una audiencia. A veces surge esa diferencia entre lo que es el PBL, o sea, el Project Based Learning, en relación con el Problem Based Learning, o PRBL.
Tienen unas cosas que son en común, podemos ver aquí en el centro. El maestro es un guía, se está centrado en el estudiante, tiene conexiones de la vida real, es un aprendizaje activo y trabajado solo o en parejas o grupos. Ahora, ¿qué es específico de PBL? Es trabajo individual o grupal, mientras que el Problem-Based Learning, por lo general, está para grupos. El, en el PBL el maestro define el problema. En el problem, el estudiante define el problema. El maestro identifica cuáles son las áreas de acción, en otras palabras, los requisitos que debe tener, mientras que en el problem son los estudiantes los que determinan su paso. Finalmente se crea un producto, mientras que en el aprendizaje basado en problemas es más bien buscar la respuesta a una pregunta. Para que lo podamos entender de forma clara y sencilla, podríamos usar como ejemplo, en el caso de aprendizaje basado en problemas, un concepto de una investigación científica. Se plantea un problema y entonces se llega el producto viene siendo la solución a ese problema y lleva a la metacognición, o sea, al aprender sobre lo que aprendemos. Contrario al aprendizaje basado en proyectos, donde es un producto lo que vamos a ver. Aquí tenemos otra que se ve, ¿verdad? Muchas similitudes a la anterior, pero un aspecto que quiero mencionar aquí en las diferencias, note en esta parte, el aprendizaje basado en proyectos es multidisciplinario, mientras que en el caso del aprendizaje en problemas, normalmente está centrado en una sola materia. Es un aspecto importante y vuelvo a resaltar la conexión que tiene con STEM, que es multidisciplinario. Básicamente, ¿verdad? Las diferencias y similitudes con este slide y el anterior son bastante fáciles de poder ver, pero esa en específico quería resaltarlo. Y la segunda, respecto al tiempo, también está, ¿verdad? Puede ser para varias semanas, incluso meses. Las destrezas del siglo XXI, otro aspecto importante que hay que llegar a considerar cuando se trabaja con el PBL y sobre todo cuando estamos trabajando con STEM. La diferencia de la forma en la que enseñamos siendo maestros de STEM, tenemos que enseñarle a una población que no son estudiantes como lo fuimos nosotros. Y necesitamos, independientemente de cuál sea nuestro programa de estudio, desarrollar esas competencias en los estudiantes. Si se fijan, comenzamos arriba, pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollar en ellos la creatividad, la innovación, el que tengan la responsabilidad social, cultural, de entender, ¿verdad? La tolerancia, de poder entender las diferencias culturales que hay y cómo eso enriquece nuestro conocimiento. Buenas destrezas de comunicación, que tenga fluencia o lo que se llama literacia tecnológica y digital, que pueda ser una persona que todo el tiempo, ¿verdad? Pueda estar aprendiendo, siempre tenga esa capacidad de poder aprender. Y fíjense que se relaciona con el aspecto de empresarismo, de que sea, ¿verdad? Un pensador y que sea un ciudadano ético. No importa qué profesión, oficio la persona quiera desarrollar, este tipo de destrezas les van a ser útiles. Así que si fijamos en el centro, ¿verdad? El estudiante es el centro, tenemos que la literacia, que es bastante común el que se relacione, pero en pocas ocasiones la numeracia, o sea, esa habilidad de poder manejar números de la misma forma que podemos manejar palabras. Esta básicamente, ¿verdad? Recoge las mismas ideas, pero quiero que vean tal vez el gráfico de ver dentro del cerebro del estudiante cada una de ellas, que puedan colaborar con otras personas, que puedan comunicarse de forma apropiada, que tenga la mente abierta, ¿verdad? La tolerancia, la capacidad de poder ver más allá de lo que típicamente uno pudiera ver, analizar, razonar, evaluar. Son destrezas que cada uno de nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes llegaran a desarrollar. Y el trabajo de PBL va dirigido precisamente a desarrollar este tipo de
de conocimiento con ellos. Bueno, ¿hay alguna duda o pregunta respecto a PBL antes de pasar directamente a la otra porción? No, estamos claros. Ah, perfecto. Pues, chévere. Continuamos entonces. Pues vamos aquí ahora a ver lo que es el Project Management. Dijimos en la introducción que es una destreza que se trabaja mucho en ingeniería. Es bastante común en el área de la construcción. Cuando se trabaja la construcción, se trabaja en forma de proyectos. Así que esta fue una de las formas en las que se trabajó inicialmente esta destreza, esta área de competencia. Incluso hay personas que consideran que esto ya es un área totalmente aparte, una especialidad completamente aparte que no dependa específicamente de la ingeniería. Mira, veo una pregunta por aquí. Un laboratorio de ciencias puede ser un ejemplo de problem-based learning. Si se aplica a la búsqueda de información para solucionar un problema, sí. Uno de los ejemplos en los que se puede ver esa parte del aprendizaje basado en problemas es a través de la investigación científica. Es un buen ejemplo. Sí, se puede aplicar. Y podríamos trabajar con cualquiera de los dos. Simplemente, ¿verdad? Quise resaltar los enfoques que puede tener cada uno, particularmente el concepto de que el aprendizaje basado en problemas es principalmente de una disciplina, lo que aplicaríamos bien en un laboratorio de ciencias, mientras que el aprendizaje en un proyecto es una combinación, es multidisciplinario, o sea, una actividad que se puede llegar a desarrollar en múltiples clases. Bueno, regresando entonces aquí al Project Management. Si miramos esta ilustración, vemos, ¿verdad?, una serie de personas trabajando ¿verdad? En el caso del proyecto es bastante común que vean las ilustraciones, gráficas, los post-it notes, tal como hablamos la vez anterior. Los post-it notes sirven, ¿verdad?, para transferir la información de forma rápida. Ahora, ¿qué sería entonces un proyecto? ¿Cómo podríamos definir lo que es un proyecto? Fue un esfuerzo temporal emprendido para producir un producto o servicio único y tiene que cumplir esas características. Debe ser único, o sea, no puede ser una tarea repetitiva. Si es una tarea repetitiva, no podríamos considerarla proyecto. También debe ser algo temporero. Debe tener un principio y debe tener un fin y debe ser establecido. Único en el sentido de que sea nuevo, diferente a lo que se relaciona en otras, ¿verdad?, en otras circunstancias alrededor. Si miramos, por ejemplo, el primer ejercicio de los que tienen esta noche, hagan una lista de 5 ejemplos de proyectos que se pueden emprender. Para simplificarlo, si nos pueden mencionar 1 o 2, puede hacer su listita, ¿verdad?, en su casa, donde esté, pero puede compartir 1 o 2. Proyectos que cumplan, que sean únicos y que tengan principio y fin, que sean algo temporero. Vamos, no se me pongan tímidos. Un vivero comunal para la conservación de polinizadores, muy bien. Edna, desarrollar un vivero, por ejemplo, en una escuela o un huerto casero, sería algo, ¿verdad?, algún proyecto. Ahora, la parte de lo que sea temporal es lo que no sé si sería, ¿verdad?, una característica que aplicara a eso, a menos que se visualice, ¿verdad?, de principio, o sea, con esa intención. Normalmente un tipo de proyecto como eso sería para que dure, ¿verdad? Claro, ni las plantas ni las personas que van a estar ahí van a estar todo el tiempo para trabajarlo, pero es un concepto de la parte del tiempo, o sea, algo que tenga un principio y que tenga un fin establecido.
desarrollo de acuapónico, un simulador, aviones de papel con o sin sistema de propulsión, un mariposario. Sí, son actividades, monitoreo de un área natural de la playa para identificar posibles problemas presentes y un plan de manejo, un salón al aire libre, un proyecto de reciclaje. Mira, podríamos seguir mencionando cosas. A veces, mira, la feria del libro que se trabaja en la escuela, eso también es un proyecto, una graduación, una exposición, un trabajo de feria científica. En el caso del mural de arte, veo aquí en el chat, esa no aplicaría a tipo de proyecto porque sería algo para dejarlo de forma definitiva. Ahora, el manejo el proceso de llegar a pintarlo, esa parte sí aplicaría a proyectos. O sea, como mural no, sino como el proyecto de pintar el mural. Esa parte sí caería dentro de proyectos, porque pues comienzas y terminas, es único, es diferente. Ok, creo que más o menos tenemos la idea con esto. Pues van a ver que vamos a utilizar muchos términos en inglés. De hecho, hasta el mismo nombre, introducción al Project Management. Lo que sucede es que en español, cuando uno busca la traducción de estos términos, a veces no son muy claros y entendibles para nuestra cultura. En español sería gestión de proyectos o manejo de proyectos. Gerencia de proyectos también es otro de los temas que he visto. Pero en nuestra cultura no solemos usar ese tipo de términos, por eso van a ver que uso los términos originales en inglés. Pero, ¿qué es el Project Management? Pues esa gestión de proyectos o la aplicación de habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas para satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados para un proyecto. En otras palabras, ese proyecto va a lograr hacerse porque alguien lo dirija, alguien se va a beneficiar y alguien va a estar implicado en el proyecto. Pues, ¿cómo se va a manejar para lograr el éxito? Eso es lo que llamamos la gestión del proyecto o el project management. Hay unas características que tienen los proyectos. El proyecto debe ser exitoso si se satisfacen los requisitos o llegan a excederse. Si se completa dentro del tiempo predeterminado, si se completa dentro del presupuesto que se tenía y si es aceptado por los interesados. Si nosotros consideramos la experiencia, por ejemplo, los proyectos en construcción en Puerto Rico, pues a veces como que esta parte del project management como que no queda muy bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo típico y normal ver en un proyecto? Que se sobrepasó en presupuesto y no cumplió las expectativas relacionadas con el tiempo. Se planifica para 2 años y termina haciéndose 2 años y medio. Pues entonces, son elementos, ¿verdad?, con los que hay que trabajar. Un proyecto fallido, el alcance no fue definido, el itinerario y los planes no fueron realistas, faltaron recursos o los requisitos quedaron insatisfechos. En un proyecto siempre debe haber una persona a cargo, una persona que lo dirija, y ese es el project manager. ¿Cuáles son las tareas que debe hacer? Planificar todos los recursos que se van a utilizar, entre esos los materiales, las personas que van a trabajar con él, el tiempo, el presupuesto, la calidad que se espera para ese proyecto, todas las situaciones que pueden suceder, los imprevistos, los riesgos, monitorear cómo va el proceso y una documentación de cómo se va a hacer el trabajo. Competencias que necesita, pues necesita ser un líder, necesita tener buenas destrezas de comunicación, buenas destrezas de negociación, pensamiento crítico, y me estuvo curiosa la última que mencionan, hasta sentido del humor. Sí, porque una persona que está a cargo tiene que trabajar con muchas personas, diferentes personalidades, algunas en términos de jerarquía, vamos a verlo un poquito más adelante, pues tiene que responderle a otras personas, pero él tiene que supervisar a otras personas. Así que esas destrezas de comunicación son básicas para la persona que está a cargo del proyecto. Los stakeholders, yo creo que se ve una palabra difícil de poder traducir dentro de Project Management, sería esta, los stakeholders. Son las personas implicadas en alguna de las fases del proyecto, o sea que tengan algún interés,
que se lleva a cabo el proyecto o algún poder. En el caso de una empresa, pues los implicados, los interesados o los stakeholders de ese son sus empleados, los directivos y los propietarios. Pero el que se haga un proyecto también está relacionado con proveedores externos, o sea, con stakeholders externos, como son los proveedores, clientes, la sociedad, los gobiernos, acreedores, accionistas y así por el estilo. Si miramos esta segunda ilustración, comenzamos en la parte de arriba con los miembros del equipo de trabajo, los auspiciadores, los líderes, los empleados, los gerenciales, pero también los clientes, los usuarios, los suplidores, incluso la competencia. Y cuando miramos este diagrama nos damos cuenta que abarca una serie de personas grandes y diversas, pero no todos van a tener el mismo grado de interés. Esto se lo pongo como un chiste, pero es para que vean la relación que pueden tener diferentes personas relacionadas con el proyecto. En este caso, el proyecto era del columpio. Noten aquí a principio como el cliente lo explicó, como el líder del proyecto lo entendió, cómo fue diseñado por el analista, cómo lo programó, lo escribió el que lo programó, cómo lo describe el consultor de negocios. Este me pareció interesante, cómo fue documentado el proyecto. Esa es una de las cosas y a los estudiantes les resulta difícil esa parte de escribir y anotar y documentar todo. Pues mira, es una manera de chiste, ¿verdad? Pero es importante que se documenten las cosas porque ahí es que están todas las evidencias que se van a recoger. Finalmente, cómo fue instalado, cómo fue facturado, una diferencia grande, ¿verdad? ¿Qué apoyo se le dio? Y finalmente lo que el cliente necesitaba, un simple columpio en una de goma. Por eso es importante que todos estos stakeholders, todas estas personas interesadas o implicadas, entiendan bien lo que hay que hacer. ¿Y de quién es esa labor? Del project manager, el que pueda manejar todas las personas con las que tiene que trabajar. Y es un aspecto importante, ¿verdad? Si no hay buena dirección, no vamos a tener entonces un buen trabajo. Ahora tenemos entonces la pregunta por aquí. Si tú fueras un project manager, si tú como project manager eres coordinador de bodas, ¿quiénes serían los stakeholders o los implicados en la planificación y la ejecución de la boda? Vamos a pedirle por lo menos 3. Piensa un poquito. Usted es la persona que está a cargo. Podríamos decir el coordinador de bodas. ¿Con qué personas tendría usted que hablar y planificar la ejecución de la boda? Déjame ver un poquito atrás porque veo que había unos comentarios, unas preguntitas. Ok, entonces por aquí los novios, los padres, los padrinos, el hotel, el músico, el repostero, camarógrafo, los novios, familiares, comenta otra persona por aquí. El de sonido, el juez o sacerdote, el florista, el reportero, los de la música, los padrinos. Exacto, ¿verdad? O sea, fíjense que hay diferentes tipos de personas. Los implicados de forma inmediata serían los novios y sus familiares, pero todas aquellas personas que desempeñen alguna función de las mismas que ustedes mencionaron aquí, pues también los haría entonces stakeholders. Y la comunicación es importante, que se tenga buena comunicación con todo el mundo. Ahora, si el project manager tuviera que comunicar absolutamente todo a todo el mundo, nunca podría hacer otras tareas que no sea la comunicación. Vamos a ver aquí una gráfica, esto es lo que se llama una matriz de Eisenhower, y es lo que nos permite clasificar a las personas dependiendo de la influencia o el poder que tengan sobre el proyecto. Las personas que mejor deben estar informados de todo son los que aparecen aquí, son los que tienen mucho poder y mucho interés. En el caso del ejemplo que estamos dando, los novios y sus padres son los más interesados en que eso se lleve y son los que tienen
el poder de tomar decisiones relacionadas con eso. Los que estarían en sentido contrario, los que tienen poco poder y poco interés, serían entonces los proveedores de servicios. La persona que hace el bizcocho, la persona de la decoración, de la florista, porque tienen poco poder, porque va a hacer lo que estas personas de mucho poder les pidan. Y para ellos simplemente es un aspecto de negocio. Su interés es que ellos reciban una ganancia, pero el concepto de cómo quede la boda no es de interés para ellos, sino hacer su negocio y hacer su trabajo, ¿verdad? Y que personas que vean, por ejemplo, en el caso de una decoración, lo bonita que quedó esa decoración, pues mira, que me recomienden para los mismos invitados para una futura boda. Pero no tienen mucho poder en relación con la boda. Ahora, pudiera ser, ¿verdad? En el caso de los que tienen mucho poder y poco interés, posiblemente las personas que están pagando. Esto depende, ¿verdad? Hay padres de la novia que se envuelven mucho, hay otros que sencillamente, mira, lo que ella quiera, o sea, yo le pago y lo que ella quiera. Pudiera ser en este caso los de poco poder y mucho interés. Yo les explicaba esto a mis estudiantes, como por ejemplo la abuelita o la tía de la novia, que tiene interés en las fotos, la cultura, la forma familiar y toda la cosa de la boda, pero no tiene poder de decisión, ¿verdad? No es ni el novio ni la persona que está pagando, pero, ¿verdad? Hay un valor sentimental en ese interés. Así que, fíjense lo que mencionan, a los que tienen mucho poder, hay que, son las personas clave y hay que mantenerlos cerca. Los de poco poder y mucho interés hay que tomar en consideración, ¿verdad? Mostrarles consideración y mantenerlos informados. Los de estas personas tienen que satisfacer las necesidades y en este caso, pues mira, los de poco poder y poco interés, pues mira, no hay que tener mucho esfuerzo en atender todo tipo de solicitud que nos hagan. Así que ahí podemos tener entonces una jerarquía de a quién vamos a dedicarle más atención y quiénes reciben o recibirían menos atención. Los pilares del Project Management son estos tres. La meta es un producto de calidad, pero vamos a estar como meta lograr esa calidad manteniendo el costo, el tiempo y el scope se refiere al alcance. Vamos a discutirlo más adelante, pero el alcance es lo que se quiere lograr, o sea, las características totales que va a tener ese proyecto. Fíjense que está en una forma de triángulo equilátero. Si nos salimos de ese triángulo equilátero y una de las esquinas llega entonces a estirarse, por decirlo así, alejarse de esa medida equitativa, pues entonces va a traer algún tipo de problema. En el caso del scope, ¿verdad? El alcance, el scope management, es la forma en la que se va a determinar qué está envuelto en el proyecto. El conjunto de las tareas, las partes, funciones, características, cualidades, apariencias, la calidad que debe alcanzarse para relacionar el proyecto. Para ver el ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad? El ejemplo que teníamos ahorita, que el cliente quiera esto, el columpio con una goma, y usted quiera darle esto. Ellos van a querer pagar por lo que están pidiendo. Ahora, si uno quisiera o pretendiera llevar un proyecto como este, se va a salir de presupuesto y va a tomarle más tiempo. El manejo de los costos. Es importante que se presupueste bien, tomando en consideración que el costo se va a utilizar para pagar absolutamente todo lo que esté relacionado con el proyecto. Las personas que están implicadas, las herramientas o el equipo que se esté utilizando, los materiales y los instrumentos que se lleven a cabo. Todo eso hay que cotizarlo porque tomando en consideración, o sea, si uno no considera cierta partida, pues nos vamos a salir de presupuesto. El tiempo es otro aspecto bien importante, por eso es necesario que se establezca el itinerario de trabajo o el schedule de trabajo para que se haga de la forma apropiada. Todas las personas deben entender cuál es su función y saber lo que está sucediendo y cuándo deberían comenzar a hacer su trabajo.
En el caso particular, ¿verdad?, de la boda que estábamos hablando, pues mira, la parte de las flores, la parte del bizcocho, eso se trabaja el mismo día, o sea, pero sí, en días bien cercanos. Pero hay otros elementos que se pueden trabajar con mucha más anticipación. Y entonces, pues, ¿para cuándo es apropiado coger esas tareas que se trabajan con anticipación para cuando estemos los últimos días dar la atención específicamente a ese tipo de trabajo? Yo relaciono con los estudiantes este aspecto de la segunda oración, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo. Se puede repartir materiales, pero tal vez alguien diga, pues mira, ya repartimos los materiales, tú traes esto y tú traes esto. Pero el otro día vino el estudiante, mira, ¿dónde está el material que te pedí? Tú me dijiste que lo trajera, pero tú no me dijiste cuándo. Son situaciones que pudieran llegar a suceder y en el caso del proyecto, pues todo el mundo tiene que saber para cuándo va a ser ¿verdad? Lo que está establecido. Si el proyecto llegara a retrasarse, el manejador del proyecto, el project manager, debe tomar medidas para corregir la situación para que no suceda, ¿verdad?, el asunto de tardarse en la tarea número 5. Si te tardas en la 5, la 6 va a empezar tarde y todas las sucesivas van a empezar tarde. Tratar de reducir ese aspecto del tiempo. Aquí tenemos en el caso particular, ¿verdad?, el desbalance que se puede dar. Por ejemplo, si una vez se estableció el proyecto y yo quiero algo de mayor alcance, pues yo sé que va a tomar más tiempo y va a aumentar los costos. Regresando al caso del columpio, pues mira, la persona pidió el columpio de goma, pero después vio otro columpio. Mira, yo estoy pensando que ese como que no me gusta mucho, quiero ponerle otra cosa. Pues ya tenía un presupuesto. Tú quieres algo mayor, pues el presupuesto también tiene que ser mayor. Si estaba proyectado para hacerse en 2 días, un proyecto de mayor envergadura no lo vas a lograr en 2 días. Así que cambias el alcance, estás cambiando las otras cosas. En el caso particular, cuando tenemos un presupuesto apretado, pero un tiempo apretado, tenemos un deadline. En el caso de la boda, regresando, pues mira, se me pasó con anticipación mandar a pedir las invitaciones. Si yo necesito las invitaciones con 1 mes o 2 meses de anticipación y se me pasó el tiempo, puedo tenerlas, las mando a buscar Express Mail, pero me va a aumentar el costo y el alcance posiblemente esté reducido porque esa partida de dinero que la tenía para otra porción, tengo que quitarla de un sitio para ponerla en otro. Cuando tengo el presupuesto ajustado, la situación puede ser entonces que requiera mayor tiempo o que el alcance sea reducido. En el caso de esto de las invitaciones, pues mira, no tengo dinero adicional para mandarlo vía Express Mail. Pues quiere decir que va a tomar mayor tiempo. Si las invitaciones yo las necesitaba para 3 o 4 semanas y la compañía me dice que me las va a imprimir en 6, pues ya estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? Ese me va a tomar mayor tiempo. No me excedo del presupuesto, me va a tomar mayor tiempo. Pero el alcance también se va a ver reducido, porque si yo quería las invitaciones, enviarlas con 2 meses de anticipación y me llegaron faltando 6 semanas de anticipación, ya no tengo las 8 semanas que yo quería inicialmente. Y ahí el proyecto se ve afectado. Esos son 3 ejemplos que podemos poner para entender la relación que tiene el triángulo equilátero en estos 3 pilares: el tiempo, el alcance y el presupuesto. Regresando a la comunicación, es importante que se mantenga la comunicación, que todo el mundo sepa lo que está pasando y hay que comunicarse de manera apropiada y hacerlo de forma oportuna. Hay información que hay que generar, pero también hay que recolectarla. Hay que asegurar esa información y también hay que difundirla. Ahora, no quiere decir que yo tengo que difundir y compartir información con todo el mundo. Hay que saber qué se va a comunicar, a quién hay que comunicarlo, cuándo hay que comunicarlo y a quién se le comunica. Por ejemplo, en el caso este caso de la boda, ¿verdad?
Yo como project manager contrato a la persona que me hace el bizcocho y se le paga el bizcocho. Pues yo tengo que conocer, compartir con ella la información que está relacionada con eso. Pero lo que tiene que ver con la música, con las flores, el disc jockey, yo no tengo que compartir esa información con esa persona. Sin embargo, en el caso de los novios, ¿verdad? Y volvemos entonces a entender la parte de la jerarquía, ciertos implicados en esas actividades tienen que estar al tanto de todo lo que está pasando. Por eso es importante establecer entonces ese plan. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Con quién yo tengo que compartir la información? En estos tiempos no necesitamos estar siempre de forma presencial. Uno de los aspectos en los que la tecnología nos puede ayudar, un video chat, una videoconferencia, incluso hasta los mismos chats, WhatsApp. Hay ocasiones en las que para compartir información, por ejemplo, en el caso de los mismos estudiantes, están trabajando en el mismo documento. Por ejemplo, áreas de la nube, como sería, por ejemplo, Google Drive. Se puede manejar la información, todo el mundo tiene acceso y no hay que verse, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero es importante que esas actualizaciones de cómo estamos, por dónde vamos, qué es lo que se supone que tengamos hasta el momento, ese tipo de reuniones hay que hacerlo. Y los informes de rendimiento también a las personas que tengan ya se hayan determinado a quién hay que rendirle informe. La calidad también es otro aspecto importante, se establece a través del control de calidad y el propósito es que logren satisfacer las necesidades. Si se establecen normas de calidad, todo el mundo debe saber cuáles son, que estén claramente definidas, se van a lograr haciendo pruebas continuas. El concepto de quality control, no hace falta que el producto esté terminado para yo evaluar la calidad que tiene. Si yo voy monitoreando esa calidad desde las primeras etapas y noto que hay algún defecto, no tengo que continuar hasta que el trabajo esté terminado para interrumpirlo, porque entonces estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo recursos. En el caso del issue management, los issues, ¿verdad? La usamos la palabra de forma coloquial, pero en este contexto serían los problemas, las situaciones, los contratiempos que sucedan. Y estos son lo que pudiera limitar el lograr los resultados o lo que se conoce en inglés los deliverables, o sea, las cosas que yo debo entregarle al cliente o la persona que me está contratando. En el caso particular de la boda, ¿verdad? Vamos a seguir usando ese ejemplo porque es el que hemos estado mencionando aquí. Pues mira, todos los aspectos de la fotografía, el bizcocho, buena música, buena comida y demás, son estas cosas, esos resultados individuales que la persona tiene que entregar para que los novios estén satisfechos. Esas cosas que se entregan, esos deliverables, es lo que permite que se logre el proyecto, la suma de las diferentes partes. Esto va a suceder en cualquier momento, por eso es importante que se atienda, que se dé seguimiento y que se mantenga actualizado a las personas implicadas en atender este asunto. Ejemplos de situaciones, de issues que que pudieran causar que no se cumplan las expectativas en el proyecto. Cuando los requisitos no son claros, cuando hay cambios en el alcance, cuando no se cuentan con los recursos, cuando las personas no tienen las destrezas tecnológicas para trabajar con ese equipo, tal vez un equipo nuevo, una circunstancia nueva, una tecnología nueva que se está implementando. Si las personas no conocen el uso de estas herramientas, pues va a ser un contratiempo. Cuando hay pobre comunicación, cuando las fechas que se establecieron de entrega son eh, no son viables, ¿verdad? No son realistas, debo decir. La parte del manejo de riesgos, entonces podríamos identificar un riesgo como un potencial impacto al proyecto, lo que pudiera impedir que se lo retrasar. Ya esto lo tomo con, ¿verdad? En particular tú sabes que
de huracán va a haber algún, pues, tomar eso en consideración como que siempre va a ser una realidad, un riesgo o una pared. Tú no quieres que la pared se caiga. Materiales puede causar accidentes, te hace perder tiempo. Un buen control de calidad ayuda a reducir este tipo de situaciones. Elegir proveedores de servicios, dar adiestramientos sobre seguridad a las personas que van a trabajar en este tipo, aunque un aspecto que pudiera inicialmente pensar que te va a atrasar, pero a la larga te va a traer buenos resultados. En el caso del manejo de los riesgos, entonces la estrategia es investigarlos antes de que suceda. Si miramos aquí la ilustración, en esta mudanza, esto nos ha pasado a aquellos que nos hemos mudado. Mira, desde que la mudanza con riesgo, pues de los aspectos a través de y de si yo del mismo principio haciendo la mudanza, ¿verdad? Lo que se plantea. Llevando ese inventario que yo hago, el closeout es, o sea, me aseguro de que ese riesgo desapareció. La mitigación es la forma de reducir el impacto, tratar de que ese riesgo nunca llegue. En el caso de esto, confirmar que todas las cajas, según fueron enumeradas en lo inicial, se llevó ese inventario y confirmar que de muebles antiguos, de reemplazo, porque no son artículos que se consiguen en el momento. Una supervisión personal adicional al momento de empacarlo y al momento de trasladarlo. ¿Qué se haría entonces en closeout? Lo mismo, estos artículos en el se van a manejar de una forma específica. Yo no lo voy a poder con el resto de la mudanza. Son artículos que requieren una forma de envolver y de cuidarlos mejor. Pues me voy a asegurar entonces al final de que ese riesgo desapareció. Y eso es la parte de prevención. Grandes contratiempos. ¿Qué sucede? Es un aspecto que tenemos que tomar. Oscar, ¿me escuchas? Se está entrecortando. Disculpa. Sí, se está entrecortando. Perdón, Carlos, no. Sí, ¿me escuchas? Se está como que entrecortando. Ok, ¿desde qué parte no se estaba escuchando? Desde el anterior, desde el Risk Management. Pero verifica si puedes... Sí, verifícate si puedes darle Stop Sharing y volverlo otra vez, a ver si eso arregla el sonido. ¿Lleva? Sí. Discúlpame, no te escuché, que le dé a qué. Como si fuera a darle Stop Sharing, a parar la presentación y luego volver a entrar, para ver si eso ayuda un poquito. Ok. ¿Ahora sí? Sí, yo creo que sí. ¿Se escucha bien? Ok. Sí. Pues déjame entonces repetir. Sí, déjame repetir un poquito esta parte de los riesgos que no se había escuchado. Sí, gracias. Pues el asunto de los riesgos es buscar la forma en que podamos evitar que el riesgo llegue a ser una realidad. Y sería entonces identificar qué riesgos, o sea, cuáles serían las potenciales situaciones que pudieran impedir que el proyecto se lleve a cabo, cómo voy a mitigarlo, o sea, cómo voy a reducir el impacto de ese riesgo en el proyecto y finalmente en el closeout,
pues cómo yo voy a asegurarme de que ese riesgo desapareció. Podríamos tomar en consideración lo que aparece ¿verdad? En el caso del riesgo. En el caso de una mudanza, pues mira que las personas que estén haciendo la mudanza voten algo. ¿Cómo evitamos que eso suceda? Pues mira, la forma de evitarlo llevando un inventario de cada uno de las cajas que se van a mover. Esa es la forma de mitigar los riesgos. Ahora, como en el closeout, ¿cómo yo me aseguro de que ese riesgo desapareció? Llevando entonces a cabo el checkmark. Yo puedo hacer el inventario, pero si no me aseguro que llegó al otro lado, de nada me vale hacer el inventario. Así que esa parte del closeout se refiere a asegurarme de que el riesgo desapareció. Pues mira, llegamos al otro sitio, si salieron 40 cajas, se lograron en el sitio original, deben llegar 40 cajas al lugar donde se va a hacer la mudanza. Y esta es una forma de poder tener claro, ¿verdad? Con anticipación qué puede suceder. Yo no quiero tomar más tiempo, yo no quiero tener accidentes, yo no quiero pasarme de presupuesto, pues yo voy a identificar cuáles pudieran ser esos daños potenciales que cambien o alteren el proyecto y buscar la forma con anticipación de evitar que suceda. En el caso del control management, el change control management, es un aspecto que, aunque no quisiéramos, tenemos que bregar con ellos. Todos los proyectos terminan con un cambio, porque en ocasiones pudiéramos hacer una planificación y pensar que la planificación es muy buena en papel, en idea, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que no es tan fácil como nosotros pensábamos que iba a suceder. Si miramos aquí en el caso del columpio, que estuvimos estableciendo el ejemplo desde el principio, la persona quería un columpio con la goma colgando, ¿verdad? Pero después cambió de idea y quería algo más elaborado. Pues entonces, yo tengo que cambiar el itinerario porque aquello lo podía montar en X cantidad de horas. Un proyecto como ese, de mayor alcance, va a requerir más tiempo. También hay que especificar, hacer las especificaciones técnicas. ¿Qué material se va a utilizar? ¿De qué color va a ser? ¿De qué tamaño va a ser? ¿En qué lugar se va a hacer? Todos esos cambios requieren entonces que se vuelva otra vez los interesados, los stakeholders, que puedan volver entonces a reunirse para tomar en consideración esos cambios. Y es importante recoger las firmas, incluso con los mismos estudiantes, en tareas que se hagan en el salón. ¿Y por qué es importante esto de recoger firmas? Yo diría que la situación que más pudiera suceder con los estudiantes es que se le pide un material, se repartió un material, llegó el día del trabajo y no lo trajo. Mira, ¿qué pasó? El trabajo está incompleto. Ah, fulanito no lo trajo. No, eso no me tocaba a mí, eso te tocaba a ti. No, tú me dijiste, y empieza a escuchar todo el asunto de las excusas. Ahora, si está firmado, está el contrato hecho, cada cual tiene este material, se puede cambiar. O sea, no es porque se hizo inicialmente, pues ya no va a haber ningún cambio. Se puede cambiar, pero es importante que esté documentado. Carlos, veo aquí unas personas que escriben en el chat que no están escuchando. Sí, por lo menos yo escucho perfectamente. Quizás es la conexión de la persona, pero yo le escribo ahora. Ok, es Gisela Maldonado. Bueno, seguimos entonces. Vamos a trabajar ahora con el ciclo de vida del proyecto. Pero vamos a hacer una pausa para preguntas. Antes de pasar a esta parte de vida, del ciclo de vida, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos estado discutiendo hasta el momento? Al parecer no hay preguntas. Parece que no, todo está claro. Tengo una. Ah, por aquí. Sí. Hay que tener un presupuesto aparte al asignado para el proyecto para resolver los imprevistos.
eso debería tomarse en consideración dentro del mismo presupuesto. Por ejemplo, si planificamos celebrar, no sé, una premiación, un torneo, hacemos un torneo en la escuela y hay que hacer una premiación. Debemos tomar en consideración que algo se puede dañar, algo puede venir incompleto, y lo ideal sería que tuviéramos la oportunidad de incluir en ese presupuesto estos imprevistos. No siempre podemos lograr hacer esto en la realidad, sobre todo, ¿verdad?, los recursos y limitaciones que podemos tener, ¿verdad?, con los requisitos y las cosas que piden, o el manejo de fondos y cosas así por el estilo en la escuela, pero sería importante que podamos prever eso. Pudiera ser incluso el presupuesto en tiempo, o sea, no solamente en dinero. Si yo creo que la actividad me va a tomar 6 o 7 días, planificarla para 8 o 9, poner entonces ese deadline para esa fecha. Preguntan si entiendo que es necesario incluir en la educación pública la enseñanza de finanzas. Yo opino que sería algo magnífico, porque de verdad que todos estaríamos beneficiados por ese tipo de enseñanza, pero normalmente no se da, sería un asunto ideal. Preguntan por aquí, ¿uno puede establecer un presupuesto y tomando en consideración los contratiempos? Sí, es importante que se tomen en consideración para poder cumplir. Tal vez el presupuesto, ¿verdad? Yo tenía una cierta cantidad, pues voy a, ¿verdad?, como decimos nosotros, a pedir un poquito más. Mira, este tipo de situación lo podemos ver en el caso de una cena, ¿verdad? Tenemos unas personas invitadas a cenar, nuestra familia, lo que sea, y ¿qué decimos? Mira, le echa esta cantidad de arroz o de la comida que sea para X personas. ¿Qué decimos siempre? Echa un poquito más por si acaso. Pues mira, en el caso de los proyectos también deberíamos tomar eso en consideración. Los contratiempos pueden impedir que logremos hacer las cosas a tiempo o que el alcance del proyecto quede reducido porque queríamos hacer muchas cosas y el presupuesto no los permitió. Mira, comentan por aquí que se da la parte de finanzas en el curso de vida en familia. Gracias por la aclaración, Joey. Comentan por aquí, con todos los problemas eléctricos, de verdad que sí, eso es una gran preocupación que tenemos en mi escuela con la parte de las pruebas meta y la cosa esta de ahora hacerla a través de internet. Es una gran preocupación y uno está como que a la expectativa, ¿verdad?, de si voy a poder hacer el proyecto, si va a ver la luz cuando necesite. Pero sí son aspectos que debemos tomar en consideración. Bueno, seguimos entonces. Pues el ciclo de vida del proyecto se refiere a las partes del proyecto, ¿verdad? Y cada uno de ellas va a tener su función. Tenemos en principio la fase de inicio del proyecto. Van a notar que les puse ¿verdad? Fueron 3 infographics que los corté, los puse por separado, porque unos de ellos proveen una información y otros no, y por eso pues me pareció útil tener los 3. Inicialmente era uno, pero encontré que se complementaban muy bien. Así que para la fase del proyecto o la fundación, el inicio del proyecto, necesitamos conocer quiénes son los stakeholders, quiénes son el team members, las personas con las que contamos, definir lo que nosotros vamos a llamar el éxito, el alcance, identificar los riesgos, confirmar el presupuesto. En la del centro notamos desarrollar el Project Charter. Ese Project Charter es el documento donde se va a establecer todo el alcance del proyecto. De hecho, van a ver ahorita en la parte de cómo llevar esto a la sala de clases, un trabajo que estuvieron haciendo mis estudiantes, el Project Charter. El Project Charter no es otra cosa que una documentación del proyecto. Si miramos en la parte de rosa,
identificar quiénes son los stakeholders. Vemos también, ¿verdad? Algunas cosas se repiten. Crear el project charter, articular los diferentes niveles, ¿verdad?, en los que se va a trabajar el alcance. Tal vez la fase más cuesta arriba sería la fase de planificación. Y van a ver ahorita que requiere muchos aspectos importantes, a veces unos detallitos pequeñitos. Pero es importante que planifiquemos bien. Si no tenemos un buen plan, las cosas no necesariamente van a salir bien. Y entre las cosas que necesitamos planear, cuáles son las tareas, las fechas en las que se debe completar esas tareas, los recursos, con quién vamos a comunicarnos y con qué frecuencia vamos a comunicarnos, y establecer las estrategias de cambios. En la parte amarilla vamos a ver este segundo punto que dice Breakdown Work, o el WS. Vamos a discutir esa parte un poquito más adelante, pero se refiere al Work Breakdown Structure, y ahorita lo explicamos. Pero es parte de la planificación. Desarrollar cuáles son los roles que tienen los diferentes miembros del equipo de trabajo. Desarrollar el schedule, determinar el presupuesto y los estándares de calidad y cómo se van a manejar los riesgos y cómo se va a responder si llegaran a suceder. Aparte de eso, si miramos el blanco, cerca de la mitad, vemos desarrollar el schedule, estimar los costos, desarrollar el plan de calidad, contar, ¿verdad? Saber con los recursos humanos con los que estamos contando, establecer las comunicaciones y hacer entonces el análisis cuantitativo de los riesgos. Ok, pues tenemos entonces ahora lo que es el Work Breakdown Structure. ¿Qué es eso? Vamos a cogerlo en sentido literal, ¿verdad? El trabajo grande, el proyecto grande, yo lo voy a romper en tareas más pequeñas. Y ese es el concepto del breakdown. Todo el 100% del proyecto yo lo voy a dividir en fases o en grupos de tareas que estén relacionados. Eso es lo que permite entonces clasificar y organizar las tareas que se van a llevar a cabo en ese proyecto. Y eso se establece por niveles. Los de nivel 1 se utiliza este concepto de bosquejo, ¿verdad? 1.0. Esas son las tareas grandes, las tareas generales. De forma colectiva, todas esas tareas van a corresponder al 100% del proyecto. Mientras que los niveles inferiores a eso, entonces vamos a identificar con 1.1, si es una sección de esa 1.1.1 y así por el estilo. Cada una de esas tareas específicas van a corresponder al 100% de la tarea grande, la tarea principal. En esta ilustración se puede notar un poquito más. Tenemos, ¿verdad?, en la parte de arriba el proyecto completo. Aquí tengo las tareas principales y es lo que sería la parte 1, 1.0. Una tarea dentro de eso sería el 1.1, luego 1.2. Noten entonces que esta tarea 1.2 se divide en dos tareas, pues 1.2.1, 1.2.2 y así por el estilo. Esto es lo que me permite entonces poder romper ese proyecto completo en diferentes fases que pueda manejar más fácil. ¿Cuál es la ventaja de esto? Al momento de planificar este trabajo tengo que hacerlo antes de este siguiente. Perdóname, discúlpame, aquí tenía un ejemplo. Para que vean la idea, en el caso de construir una casa, pues todo lo que tiene que ver con las partes del diseño, del project management, viene siendo una etapa o una fase. Establecer los cimientos de la casa. Pues mira, en este caso hay que cavar la tierra, hay que conseguir el material, hay que echar entonces el piso, ¿verdad? La zapata con el piso, pues tiene sus tareas y las subtareas. Déjame hacer para pronunciarlo bien. En este caso sería una subtarea y aquí tiene las tareas, subtareas de cada uno de ellos. Luego
construir la estructura, trabajar con los interiores y hacer el landscaping. Vemos entonces el proyecto completo dividido en fases. Aquí les tengo otro ejercicio. Para poder completar la tarea, ¿verdad?, que tenemos a tiempo, solamente les pediría para este ejercicio lo que sería las tareas grandes, el 1.0. Imagínense que usted va a planificar un viaje para su familia por 2 semanas al destino que usted quiera. Y qué bueno es usar la imaginación, ¿verdad? Usted puede decidir ir a donde quiera ir. ¿Cuáles serían entonces esas fases de ese viaje que usted tendría que tomar en consideración? Solamente las partidas grandes, ¿verdad? Lo que sería el nivel 1.0, 2.0, 3.0. Determinar el lugar a vacacionar, también establecer el presupuesto, el destino, el hospedaje, presupuesto, mencionan por aquí también, el transporte, la renta de carros. Así que en esa parte, presupuesto pudiera ser una parte. Otra pudiera ser, mencionan por ahí las horas de vuelo, las atracciones. Otra porción sería las actividades que desea realizar. Otra porción pudiera estar relacionada con las reservaciones, ¿verdad? Ese trabajo grande, reservaciones, que ahí sería hotel, carro, ¿verdad? Los diferentes ¿verdad?, asuntos que tiene que llevar a hacer, los pasajes. Lugares a visitar podría caer dentro del área de actividades y los destinos. Y un aspecto importante, yo le di esta tarea a los estudiantes y algunos lo mencionaron, fíjate, curiosamente, la parte de empacar. Las cosas que tenía que empacar, esa también es otra de las tareas grandes. Incluso el aspecto de los documentos, asegurarse, ¿verdad?, que tenemos los documentos médicos, pasaportes y así por el estilo. Así que esta estructura lo que nos permite es dividir un trabajo grande en tareas más pequeñas. Hay tareas que necesitan cierta secuencia. Hay tareas que van a comenzar cuando termine una. Por ejemplo, finish to start, lo que quiere decir es que la tarea B va a comenzar cuando se termine la tarea A. Hay ocasiones en que las tareas A y B van a comenzar juntas. Yo no puedo empezar B hasta que A haya empezado. Algunas tareas yo no puedo terminar una hasta que haya terminado la otra. Y el último grupo es, yo no puedo terminar una tarea hasta que otra previa haya empezado. Entender la relación de esto es importante porque necesitamos relacionar unas tareas con otras para poder establecer el tiempo del final del proyecto. El Project Network es un diagrama, un tipo de gráfica que nos permite organizar la secuencia de tareas. Normalmente se hace haciendo el estimado del tiempo. En este caso, en esta ilustración, solamente vamos a trabajar el concepto. Fíjense que comienza el proyecto. Yo puedo ir haciendo la tarea 1 de forma simultánea a la tarea 2. Por eso van a notar que tiene una ruta diferente. Ahora, en este caso sería empezar una y empezar la otra, de lo que hablamos ahorita, start to start. Pero la tarea 3, yo no puedo empezar la 3 hasta que haya terminado la tarea 1. Igualmente, no puedo empezar la 3 hasta que se haya hecho la 1 y la 2. Esta conexión es lo que me permite a mí poder organizarme cuáles son las tareas y cuál es el tiempo que le voy a dedicar a cada una de ellas. La secuencia es importante porque hasta que no tenga una, no puedo hacer la otra. En este caso, ¿verdad?, las tareas 1 y 2 son las tareas más básicas. Una vez complete ese, tengo la 3 y la 4. Noten que la tarea 5 depende de que se termine la 3 y la 4, para entonces finalmente
decir que terminé el proyecto. En esta otra ilustración vamos a ver lo mismo, pero de forma simplificada. En este caso estamos trabajando solamente los días, la duración. Así que vamos entonces a contar. En el caso de ejemplo, ¿cuánto tiempo va a durar este proyecto? ¿Cómo yo voy a establecer eso? Pues mira, en el tiempo. Si miramos aquí, la primera ruta, hago la primera tarea, me toma 2 días, completo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 2 me va a llevar 3 días, luego 3 días más, hasta que finalmente llegue a la 8. Pero quiere decir que el proyecto me va a tomar 10 días. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos otras tareas que necesitamos realizar. Les pregunto, ¿cuánto tiempo durará ese proyecto? Les voy a dar unos minutitos. Haga la secuencia, ¿verdad? Cuente los diferentes días que le tomaría completar ese proyecto. Hay diferentes rutas. ¿Cuál sería entonces la duración máxima del proyecto? $35 días, me comentan por aquí. Gracias, pero no es la respuesta. 13, comentan por aquí, un mes. Lo que pasa es que no podemos establecer la suma total de los días, porque, por ejemplo, si recordamos lo que mencionamos en la tarea anterior, la tarea 2 y la tarea 4, ¿verdad? En esta ilustración, se van a hacer a la vez. Yo hice la 1, después de la 1, comencé la 2 y comencé la tarea 4. Esta me tomé 2 días y esta me tomé 3. Pero cuando comencé los 3 días de esta tarea, estoy haciendo esta de forma simultánea. Por eso es que no puede ser entonces la suma total de los días. 21 días dice por aquí, 19, vamos a contar. Dijimos ahorita, 2 días, 5 días son 7, 3, aquí llegamos a 10 días. Pero la primera ruta, la ruta de la tarea 1, 2 y 3, finalmente la 8 me dura 10 días. Aquí tengo 2 días, luego 6, ya son 8. Y 4 son 12 y al final son 14 días. Por esta ruta. Trabajamos entonces estas 3 días y 3 días más son 6 y 4 más son 10 y aquí son 12. Y si seguimos esta ruta tenemos 3 días y 2 días más son 5, 2 días más son 7, 4 serían 11 y 2 más son 13. Pero la última ruta tenemos 3 y 2 son 5 y 3 son 6. Perdóname, aquí la matemática me falló, discúlpame. 3 y 2 son 5 y 3 son 8 y 2 más tenemos entonces que sería 10. El trabajo final sería entonces 14 semanas. 13 semanas por lo que dijimos, ¿verdad? Por esta ruta, ya perdí el número. Así que al momento de establecer el fin del proyecto, yo voy a establecer cuál es mi deadline, teniendo en consideración cuánto me voy a tomar en cada una de estas tareas individuales y ahí puedo entonces establecer el tiempo final. En este caso es la forma completa, ¿verdad? La forma correcta. Fíjense que la primera se lo dividí solamente la secuencia, en la segunda solamente el tiempo, pero en realidad se debe llevar de esta forma. Y aquí vamos a trabajar, en vez del tiempo que tiene en semanas, en meses. Y el proyecto duraría 7 meses. Por ejemplo, la actividad 4 meses hasta completar esta fase, luego 3 meses, son 7. Si seguimos esta ruta, 3 meses, hasta aquí son 5, pero hay una fase que me va a tomar más. Y si seguimos entonces esta ruta, llego a esta actividad 3 meses, luego un mes
son 4 y finalmente 3, pues llegamos entonces a la duración de 7 meses el proyecto. Esta parte es otro ejercicio, pero este se lo había dado a mis estudiantes, pero podemos obviarla para que nos dé tiempo a mostrar la otra parte y tener sección de preguntas. La parte del task scheduling es lo que nos permite vaciar la información de los dos tareas anteriores. Teníamos anterior el Project Network, la relación entre tareas, y teníamos anterior a ese el WBS, el Work Breakdown Structure. Pues, ¿qué yo voy a hacer en esta? Voy a resumir aquellos dos anteriores. Si se fijan, en esta parte es un poquito confuso saber por dónde debo ir. Me dice, ¿verdad? Por meses, por dónde voy, pero como yo sé que estoy cumpliendo, pues es un poquito confuso. Si, sobre todo si tiene muchas ramas, como vimos esta, ¿verdad? Tenía muchas ramas. Pues, ¿qué es lo que me permite el task scheduling? Saber por semanas, o por meses, o por días, ¿verdad? La unidad de tiempo que estemos utilizando, por dónde yo voy. Y esto es lo que me permite saber si estoy cumpliendo o si estoy atrasado. La parte de planificación me dice que me voy a tardar 3 semanas. Antes de que termine la planificación, ya tengo que comenzar el diseño. Esa fase de diseño, las personas que van a trabajar en eso comienzan a trabajar en la tercera semana del proyecto. Su tarea le completa 3 semanas. Cuando terminen esas 3 semanas, viene la tarea de la codificación. 3 semanas más. Cuando lleve una semana de empezar a codificar, tengo que empezar la parte de pruebas, y finalmente tengo la última de las tareas, que es la parte de entrega, en la semana número 10. Aquí yo sé por semana si yo estoy cumpliendo o no. Al cabo de la primera semana, yo debo tener una tercera parte de la planificación. Si al pasar la primera semana no voy por una tercera parte, el Project Manager tiene que darse cuenta, mira, tengo que ajorarme. Otra cosa, nos permite tener claro qué está sucediendo en todo momento. Por ejemplo, ahorita mencionamos la parte de las reuniones. Es importante que el Project Manager se comunique con todo el mundo. Vamos a suponer que el cliente quisiera reunirse para ver cómo está el desarrollo de las cosas. ¿Qué semana ustedes pueden identificar ahí como que son las semanas más ajetreadas que tendrían? ¿Qué semanas serían esas? ¿Y por qué es importante? Porque si esa semana voy a estar bien ajetreado, no voy a poner una reunión, que la puedo poner en otra ocasión, por poner un ejemplo. De esas 10 semanas, ¿cuáles serían las más ajetreadas? La 7, la 8, 3 y 7, la 3, la 7 y la 8. Muy bien, esas son, porque en este caso, en esta semana tengo que trabajar con 2 aspectos. Pero ¿qué sucede? Las semanas antes y las semanas después voy a trabajar con una sola. Las 7 y la 8 son semanas complicadas porque voy a trabajar con 2 aspectos a la vez, pero también una semana seguida de la otra. ¿Ves? Esta parte de task scheduling lo que nos permite es entender, poder analizar y de forma clara. Aquí estamos vaciando la misma información que habíamos hecho en las tareas anteriores, pero aquí es como un calendario, ¿verdad? Vemos el calendario, cómo voy, por dónde voy a cumplir a tiempo, qué está pasando. Esto es un aspecto bien importante que sirve de resumen de esta parte de planificación. Bueno, en la fase de ejecución es el momento entonces de llevar a cabo todo lo que se hizo, de implementar lo que estuvimos planificando. Noten que todo esto que estuvimos mencionando era simplemente planificación. Ahora, organizamos los equipos de trabajo, conseguimos los materiales, empezamos a trabajar. Aquí comenzamos el proyecto y la fase de ejecución. Finalmente, la fase de control es la que nos permite saber cómo vamos, y por eso esta tarea que mencionamos, el task scheduling, es importante para ir monitoreando. Estoy a tiempo, estoy cumpliendo, voy por donde debo ir. Aquí es que voy a monitorear la calidad, las comunicaciones, ir monitoreando los issues que vayan sucediendo,
si estoy cumpliendo con los parámetros de calidad, de tiempo o de alcance. Y la fase de clausura es lo que nos permite entonces ya terminar el proyecto. Es importante que identifiquemos esa fase de reflexión, identificar las fallas, las cosas que hicimos bien, para no repetirlas en un proyecto futuro. Entonces empezamos ahora el cierre con el cliente, con nuestro jefe, con la persona que nos contrató, cerrando el proyecto, cumpliendo, cuando dice aquí el close procurement, es todas estas tareas que envuelven el cierre del proyecto. Y, por ejemplo, aquellas personas que hemos comprado casa, la parte de, ¿verdad?, el proyecto de comprar la casa, ¿qué terminamos? Mira, el cierre, ¿verdad? Que es mucho papeleo, firmar, hacer las iniciales y hacer todo. Pues mira, esa es la forma de decir, esta tarea ya se terminó. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado mencionando. Estas son las tareas principales que tiene que hacer un project manager para que resulte exitoso. Las primeras, la base, tiene que ver con entender y manejar el alcance, la calidad, el tiempo, ¿verdad?, el itinerario y los costos. La segunda aspecto importante tiene que ver con la buena comunicación, ya sea con su equipo de trabajo, hacer una buena gestión de gerencia con las personas que están bajo su cargo, pero también con el resto de los stakeholders, con todos los implicados. Y las últimas funciones tienen que ver con hacer el trabajo, o sea, la parte de ejecución del proyecto, cómo se manejaron los riesgos y finalmente cómo se integra todo en el proyecto hasta que se cierre. Ahora, hasta el momento es una tarea que hemos aplicado a la vida diaria, a un columpio, a las bodas, a ferias científicas, o sea que noten la aplicación que puede tener en la vida diaria. Ahora vamos entonces a hacer la conexión que hicimos del Project Management con el PBL, tal como lo estuvimos mencionando, ¿verdad?, que fue la porción del principio. Pues en este caso, yo estuve trabajando con los estudiantes el diseño de un aerogenerador, o sea, de un molino eólico. Fue una tarea, es la primera vez que estoy haciendo esta tarea. Típicamente yo tenía estudiantes de 9º grado, aunque es la misma clase, ¿verdad?, el nivel de profundidad de la clase era un poquito menor, pero este año en particular tengo 4 grupos de 11 y 12, o sea, 2 de 11, 2 de 12, y yo dije, el nivel de la clase tiene que subir un poquito. Y una de las tareas que había sido recurrente a través del año había sido lo de la energía eólica. Y se me ocurrió trabajar entonces la parte del aerogenerador. Me dicen por aquí que no se escucha bien. ¿Los demás escuchan bien? ¿O solamente Nelva? Sí. Se escucha bien. Sí. ¿Se está escuchando bien? Sí. Sí. Ok. Pues entonces empezamos a trabajar esta parte. La idea les pareció interesante. Y pues dije, esa es la oportunidad entonces de trabajar esta parte de Project Management que estaba inicialmente para el semestre anterior, pero pues por el asunto de los huracanes y esto no se pudo completar en su momento. Yo dije, mira, esta es la forma, este es el momento, ¿verdad?, de conectar. Pues mira, lo que veo aquí es lo que ven, debo decir, el Project Charter. Noten entonces la descripción del proyecto, todo lo que implica el alcance del proyecto. Tienen el diseño que van a utilizar. En el caso particular mío, se va a anclar a la baranda del tercer piso, frente a mi salón, y ahí entonces pues tenían que describir qué van a utilizar al momento de hacer ese anclaje. En el caso del presupuesto, qué materiales van a utilizar, la cantidad, si tenía algún precio, algunos, ¿verdad?, se les pidió que fueran materiales que tuvieran accesibles, no necesariamente que fueran reciclables, algunos lo hicieron así, otros no, pero, ¿verdad?, para reducir el costo lo menor, ¿verdad?, lo mejor que se pudiera. Y noten un aspecto importante por aquí, quién iba a encargarse de ese material.
es importante, ¿verdad? Tal como mencionamos ahorita, no tener esa situación, esa discusión de que, eso no me tocaba a mí. Pues mira, si ya está establecido, eso es lo que se va a llevar. Luego entonces, ¿qué equipos, instrumentos o herramientas manuales o eléctricas iban a utilizar? En mi caso particular no tengo ese tipo de herramientas en el salón, pero se les pidió a ellos que anotaran lo que necesitaban y ese tipo de tareas la pudieran hacer en la casa. No el proyecto como tal, sino las tareas de perforar, cortar o así por el estilo, que no se pudiera hacer en el salón, podían entonces hacerlo en su casa. Entonces, ¿qué tareas con herramientas necesitaban? Los deadlines, o sea, las fechas de entrega. Ahí tenían 4, la tarea estaba dividida, primero la porción de investigación, iban a hacer luego un cartel, toda esta información que la trabajaran como grupo en la libreta. La tercera fecha era que entregaran este documento y finalmente la entrega del proyecto al terminarlo. Iban a identificar quiénes son los stakeholders, qué nivel de interés o prioridad tenía cada uno y qué función iban a desarrollar en el proyecto. La parte de los riesgos, podían identificar qué riesgos podían suceder, cómo iban a mitigarlo y cómo se iba a cerrar, tal como lo discutimos aquí. Le hice la anotación porque no hicieron alusión a los riesgos por las herramientas, pero es importante, ¿verdad?, tomar eso en consideración y tratar de reducir ese impacto. Los criterios de evaluación los tenían aquí, ahí sabían, ¿verdad?, qué porción debían incluir en cada una de las partes y aquí iban a mencionar los temas que cada uno iba a discutir. Se pusieron en la pizarra inicialmente a unos temas y entonces ellos elegían. Fíjense lo que mencionamos ahorita cuando hablamos de PBL. El tema, yo lo elegí, la energía eólica. Ahora, temas para ellos investigar de su interés, pues entonces se le pusieron 17 temas y cada uno de ellos eligió uno que fuera de su interés. Por ejemplo, los parques eólicos, la comparación entre parques eólicos terrestres y marinos, los países líderes en energía eólica y cómo funciona un aerogenerador. Se pusieron 17 temas. Ellos hicieron su investigación y aportaban entonces ese conocimiento al grupo. Preguntan por aquí, ¿podemos tener copia de esa plantilla o dónde la consiguió? Mira, yo la diseñé y la adapté a este trabajo, pero podría enviársela entonces a Carlos para que lo tenga entre los documentos y ahí pudieran accesarla. Pero en realidad, o sea, esto está trabajado específico para el aerogenerador, pero envuelve los elementos principales del proyecto. Entonces, luego tenía el Work Breakdown Structure, donde, ¿verdad?, hacía la parte de investigación, planificación, construcción y finalmente la parte de pruebas. Aquí tenían el Task Scheduling, donde ellos iban a trabajar por clase. Estas son todas las tareas que debían hacer y cómo entonces iban a organizarse. Esta parte me pareció interesante porque si notan, aquí le iba haciendo las anotaciones para yo saber si estaban cumpliendo o no, qué tarea se hizo. Al momento de evaluarlo, pues yo le hacía las anotaciones. Ellos dijeron que para esta semana, ¿verdad?, para esta clase en particular, iban a construir las aspas y barrenar el PVC. Pues yo vi que ellos en el salón estuvieron haciendo las palas y haciendo la base. Y le iba haciendo las anotaciones y así pues yo sé exactamente que iban trabajando día por día. Si había un estudiante ausente, lo anotaba también, porque el momento después de la evaluación individual, o sea, la parte individual de la evaluación, pues una persona que si el proyecto duraba 8 clases y faltó a 5, pues entonces su aportación obviamente no iba a ser buena y no podíamos hacer una evaluación en la que pues la persona no trabajó mucho y tenga la misma puntuación que los demás. Ahorita habíamos hecho hincapié en la parte de las firmas. Pues miren aquí cómo ellos se comprometen a seguir lo que está aquí. Si van a hacer algún cambio, dijimos que los cambios no es prohibido, se puede cambiar, no hay ningún problema con eso. Pero iban entonces a ser documentados en el Change Management. Todo lo que tuvieran que cambiar no habrá ningún problema, pero debe estar documentado. Y aquí tenían entonces, recogíamos la firma.
Y la parte del change management, precisamente, pues entonces era eso. Una vez se termina el trabajo, ¿qué cambiaron? Esto fue lo que se estableció en el Project Charter, esto fue lo que establecido, se cambió por esto y el motivo del cambio. Aquí me faltó una ilustración, a ver si puedo conseguirla para que vean la parte final de la... Creo que estoy aquí ahora. No, esta parte no llegó a... mira, aquí está la foto de... no, esta es la parte de los carteles. Pues mira, la foto no llegó a subir. Pero era importante esto, aunque no puedan ver la ilustración, pero la parte final, esta hoja que no subió es una descripción perdón, del trabajo individual, donde se ponía una tabla, qué ideas aportó cada. Entonces, el documento, perdóname, déjame hacer la interrupción para que entiendan. El documento se llenaba uno por grupo, pero la parte de la evaluación individual, cada estudiante llenaba una hoja, donde ellos anotaban entonces qué ideas ellos aportaron, qué materiales ellos aportaron para el proyecto, qué labores hicieron ellos en el salón y si tuvieron que llevarse tarea para la casa, ¿verdad? Con las máquinas que no se pudiera hacer aquí. Anotaban si habían tenido alguna ausencia o alguna tardanza. Obviamente yo voy llevando la asistencia y voy corroborando que lo que aparezca ahí realmente corresponda, ¿verdad?, con la realidad. Y finalmente una evaluación de la experiencia, donde ellos escribían cómo se sintieron en la parte del proyecto. Entre las cosas que mencionaron, aunque todavía no he terminado, los grupos de 12 ya terminaron, pero los otros 3 grupos no. Por eso no le he puesto fotos así del proyecto como tal. Pero algunos lo que han mencionado, que ha sido estresante, pero que ha sido divertido, que fue un gran reto. Voy a leerles, ¿verdad?, lo que escribió esta chica porque me pareció interesante. Ella dice: al principio, este trabajo fue un gran reto para mí. Asimilar que teníamos que hacer nuestro propio aerogenerador desde cero, el modelo, elegir los materiales, crearlo, etcétera. Pero luego me gustó y cómo poco a poco fuimos haciéndolo y enfrentándonos a nuevos desafíos. Lo mejor de esta experiencia es ver y saber que pudimos hacer lo que pudimos hacer, ya que nos causa un sentimiento de satisfacción agradable. Jamás pensé en mi vida que haría un generador eléctrico, pero después de hacerlo, se siente bien el poder decir: cuando estaba en superior, tuve que hacer un generador en grupo y nos fue bien. Me gustó el hecho de que aplicamos literalmente la ingeniería en la clase de ingeniería. Esa fue la reflexión que hizo esta chica de 4º año y me pareció importante porque es un elemento, ¿verdad? Veo una pregunta por aquí, elemento importante del PBL. Sí es importante que se lleve esta reflexión. Acuérdense que estamos hablamos de analizar, pensamiento crítico, evaluar, incluso su propio trabajo. La parte que nos falta entonces, una vez el resto de los grupos terminen, los carteles se van a poner entonces en el pasillo, toda la baranda del 3er piso, se van a poner los aerogeneradores allí y entonces ellos van a tener la oportunidad de divulgar, ¿verdad?, el trabajo que ellos hicieron con el resto de la escuela. Y ahí completamos, ¿verdad?, con todas las porciones de lo del PBL. Sé que ya son justo a las 9, pero preguntas. Miren, veo una pregunta por aquí. Disculpen, déjame ver un poquito en el chat. Preguntan por aquí, ¿cómo se lleva su experiencia personal? ¿En qué parte es subjetiva o algo cuantificable? Como parte del proceso educativo. La parte de la experiencia, como es una opinión, yo no puedo darle puntuación por su opinión, pero sí se cuantifica por la extensión en el documento. Es una pena que la foto no me haya subido. Se le dejaban como algunas 8 o 10 líneas para que ellos escribieran.
Si tú me escribes bien poquito, me puedes decir, esto estuvo súper, estuvo cool, pero una frasecita, pues no puedo darte mucha puntuación. Ahora, independientemente del contenido, compartí con ustedes una experiencia, ¿verdad? La evaluación de esta persona que fue buena. Otra persona puede decir que no le gustó, que fue una pérdida de tiempo, que fue frustrante, estresante. Bien, algunas de estas reflexiones. Pues esa parte subjetiva yo no la puedo cuantificar, pero sí por la parte de la extensión de su experiencia, de su opinión en la parte de evaluación, eso sí era uno de los criterios. Usted crea una rúbrica para evaluar el trabajo completo. Hay ocasiones en las que se trabaja con rúbrica en el amplio y pleno sentido de la palabra. En ocasiones le pongo los criterios y una destreza que yo trabajo con ellos, que es el checkmark, que ellos van marcando. O sea, esto es los requisitos. Asegúrate que tú cumplas con los requisitos. Esta es la primera vez que hago este trabajo. Es un trabajo complicadito, más de lo mismo que yo pensé. Incluso aplicando estas partes de Project Management, resultó que el tiempo que se había establecido para los deadlines, para el proyecto, tomó más tiempo. Hubo ocasiones en estos días en las que se fue la luz y pues si su trabajo dependía de usar, por ejemplo, pistola de pega caliente para pegar los imanes al eje y generar, ¿verdad?, la inducción electromagnética, pues no se pudo hacer, ¿verdad? Hubo estos hechos, estas situaciones que impidieron el que pudiéramos terminar a tiempo. Pero lo ideal sería que se pudiera tener con anticipación una rúbrica. En esta ocasión, tal como vieron ahí, yo les puse los criterios. No tenía una rúbrica en particular. Mencionan por aquí si se puede evaluar la redacción, la ortografía, que tenga coherencia. Yo particularmente le corrijo la ortografía, pero no le doy puntuación, ¿verdad? Eso no está entre los estándares de mi clase, eso yo se lo dejo a los maestros de español, pero sí podríamos evaluar la parte, o sea, le hago la corrección para que, mira, esto no se escribe de esta forma, no se redacta de esta forma, pero no le quito puntuación relacionada con eso. Veo otra pregunta por aquí, discúlpame. Puntuación aproximada en la que se asigna a los proyectos. Eso depende de la duración. En mi caso, la duración pautada era 8 periodos de clase de 100 minutos, pero resulta que nos echamos un poco más. En este trabajo terminaron con 300 puntos. 50 puntos, lo primero era la parte de la investigación, presentar el cartel, eso tenía una parte de 50 puntos. Luego tenía el trabajo en la libreta, el Project Charter en la libreta, tenía valor de otros 50 puntos. La parte del Project Charter tenía un valor de 100 puntos y el informe final, donde tiene entonces ya el dibujo, las pruebas, los resultados de las pruebas que hicieron, la lista de materiales finales y la parte de los cambios. Esta última ilustración que les había mostrado relacionado con los cambios, pues es un aspecto importante, ¿verdad? Ahí sí le iba a decir, se le iba a evaluar el trabajo final, todo lo que estuviera el trabajo final debía estar en el Project Charter porque lo hicieron tal como lo planificaron. Si tuvieron que hacer cambios, lo hacían entonces en el Change Management. Y ahí entonces tenía ese último informe, tenía entonces otros 100 puntos. Así que en total estuvimos 8 semanas de clases con los de grado 12, los otros grados todavía no han terminado. El 9º grado, ¿verdad?, ha tomado un poquito más, ya lleva 10 clases y no ha terminado, pero el proceso completo pues tiene entonces cuatro tipos de evaluaciones diferentes para un total de 100 puntos, de 300 puntos, disculpa. Ok, mencionan por aquí si la meta nacional de la ortografía.
Claro, yo se la corrijo, pues le mencioné no le quito puntos por eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Y quiero que vean esto como ¿verdad? Le puse un ejemplo de cómo yo lo trabajé en el salón de clases. Pueden trabajarlo en alguno de los proyectos de PBL. Me gustaría, si es posible, si alguien nos dijera qué trabajos de PBL se están trabajando en su escuela, sus proyectos de PBL, perdón, para ver entonces qué conexión podríamos hacer esto del Project Management con los PBL que ustedes están trabajando. Me preguntan por aquí, ¿se puede aplicar a la construcción de maquetas? Claro que sí. Una maqueta sería un ejemplo perfecto de lo que es un proyecto. El cuidado de los envejecientes, nutrición, veo que son los temas que están mencionando. Y el alcance de ese proyecto del cuidado de los envejecientes, Zaira, ¿cómo es? O sea, ¿cuál es la meta final que ustedes pretenden con ese PBL? Veo nutrición saludable a los niños de kinder. Una campaña de movie clip por aquí. Alguien está trabajando, es Gisela, es de escuela privada, pero un proyecto de reciclaje. Maribel menciona que es uno de los temas asignados por el Departamento de Puerto Rico para el Mundo. Y es mi queja particular en relación con esto, porque es un tema muy abarcador, pero cada uno lo puede trabajar de una forma diferente. Entonces sería como un macro. Yo no lo veo tanto como un tema, pero sí como un macro. Dentro de esto, el que nosotros, dadas las circunstancias, por ejemplo, dadas las circunstancias que hemos tenido, los problemas de electricidad que hemos tenido, el que los estudiantes aprendan un medio para generar su propia electricidad y no depender de ella en un caso de emergencia, ¿verdad? De falta de energía eléctrica, es un asunto de actualidad. ¿Corresponde necesariamente con Puerto Rico para el mundo? Bueno, podría tener una conexión, pero yo lo vi más algo para nosotros, para nuestra realidad, que para el resto del mundo, aunque podríamos buscar una justificación ¿verdad? Relacionada con esto. Huerto casero mencionaron aquí de rápido crecimiento. Pues mira, esto son temas, muchos de los temas que he visto aquí se aplicarían muy bien a Project Management. Cada grupo realizará un artículo para la revista, menciona Maribel. Yo creo que debe estar un poquito más arriba la primera parte. Recolección de artículos de primera necesidad. Discúlpame, Zaira, yo creo que ahorita leí Zaira. Disculpa, la parte del trabajo. Colección de artículos de primera necesidad y llevarlos al centro de envejecientes en Canóvanas. Pues sí, ese concepto de organizar, sí, aplica muy bien a Project Management. Incluso el que ellos identifiquen, ¿verdad? Esa parte de identificar quiénes serían los stakeholders de ese proyecto, obviamente los envejecientes. Están ahí las personas que trabajan en el centro de envejecientes también. Así que creo que se aplica muy bien. Pero como mencionamos, también lo podemos aplicar no solamente a lo del PBL, sino a nuestras actividades que relacionamos, que desarrollamos, debo decir, en la escuela. Ferias de libros, feria científica, una graduación, una convención, una asamblea de padres, una exposición de arte o de los trabajos que los estudiantes han hecho. Pues mira, todo esto son aspectos en los que podemos ver el funcionamiento del Project Management. Hay una pregunta por aquí, discúlpame, déjame subir un poquito. Pregunto, ¿realizar juegos con la comunidad escolar relacionados con el tema puede ser parte del manejo del proyecto? ¿Cuál era el tema? Perdóname, me perdí un poquito. Que siguen escribiendo y para poder organizar el tema que relaciona a la persona. Gisela, si podrías escribirme, por favor, porque no entendí la conexión. O sea, entiendo la pregunta, lo que no entendí es
la parte del proyecto. ¿Cuál es el proyecto que están relacionados? Dice aquí, realizar juegos con la comunidad escolar relacionados al tema. ¿Puede ser parte del manejo del proyecto? ¿Cuál es el tema del proyecto para poder contestarte? Reciclaje. Juegos relacionados con el... ¿Sí? ¿Es nivel elemental o intermedio? Hacer juegos de reciclaje. Ok. Sí, está relacionado con el tema, porque lo que pretendemos es que ellos, a través del juego, en este caso, estás usando el juego como una estrategia de aprendizaje o de concienciación. No sé exactamente, ¿verdad?, específicamente a qué te refieres con los juegos, pero por ejemplo, en mi escuela se ha trabajado las ferias estas de reciclaje, donde se hacen pues diferentes tipos de juegos con productos reciclables, y los estudiantes tienen la oportunidad no solo de divertirse, sino también de concientizarse, ¿verdad? Y reciben información mientras están jugando, reciben información sobre productos o tendencias instrucciones relacionadas al reciclaje. Así que si es parte del aprendizaje, el juego sí lo puedes utilizar como parte del proyecto. Mencionan por aquí, déjame leer un poquito. En mi escuela, el tema de mi escuela es la forestación. Como maestra de ciencia, investigamos qué tipo de árboles podemos sembrar en la escuela, realizamos pruebas al suelo en términos de pH, integrado en clases con la ayuda de la maestra de agricultura. Sí, eso sería un buen tema, porque los estás llevando a la parte de indagación y los estás llevando a actividades de la vida diaria, específicamente del área donde ustedes viven. Me parece muy bien. Menciona Lisbeth, PBL, sustentabilidad del agua potable de sexto a octavo grado. Es un tema que puedes relacionar muy bien. Mencionan por aquí el de mi escuela. ¿Cómo los estudiantes de Cabo Rojo pueden crear una campaña de concienciación para ayudar a la conservación de nuestras costas y evitar que Cabo Rojo se convierta en un pueblo sin playas? Eso está espectacular. Eso es tremendo tema. Si logras identificar quiénes son todos los stakeholders de este proyecto, tenías una parte para manejarlo con ellos muy bien. Y hay que definir entonces cuál es el alcance del proyecto, porque fíjate que es crear la campaña de concienciación. Así que el trabajo que se haga en la escuela debe llevarse a la comunidad, no debe quedarse en la escuela. Y eso es debería ser parte, mi sugerencia, de la parte del alcance de lo que sería el project management de ese tema. Me parece muy bueno. Menciona por aquí Jaime, con la composta y los huertos caseros, también lo puedes trabajar muy bien, Jaime. Muchas gracias, de verdad, gracias por escucharme. Sé que nos pasamos de tiempo, pero que haya todavía personas interesadas en el tema me parece muy bien. Gracias por sus comentarios. Nos veremos entonces la semana próxima.